Hola amigos, muy buenos días aquí en México, aquí en Hermosillo, Sonora, y buenos días para donde nos vean, tardes donde corresponda. Mi nombre es César Alán Cota, y estoy muy contento por compartir con ustedes un tema muy importante en este espacio que me ha permitido tener mi hermano Jorge, director de la radio Busco en Ti. Hace unas semanas compartimos en Ciudad de México y tuvimos una maravillosa experiencia en un congreso que se denominó Tu Identidad Cuenta. Hablar de identidad es confrontar todo lo que te han dicho que eres, todo lo que tú mismo crees que eres. Es un tema que a todos los participantes, sin duda, nos llevó a tener un reset de muchas creencias que veníamos arrastrando. El tema de identidad es un tema muy fuerte, muy bueno, y por el cual muchas personas hemos venido caminando de error en error, por querernos adaptar a una sociedad, a un mundo, incluso a la familia, sin atrevernos a ser lo que somos, pero no desde lo que la mente quiere, desde que tu entorno quiere y te dijeron o te educaron, sino desde el punto de origen único y eterno que es lo que Dios piensa y cree y dice que tú eres. Vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos para que esta palabra, Señor, que se va a compartir, no tenga una vigencia, Padre bueno, porque tu palabra es eterna. Es decir, que cuando lo escuche alguien, en el tiempo que sea, esa palabra sea viva y eficaz en el corazón de esa persona y desate, Señor, todo aquello que ha venido, Señor, opacando su grandeza y todo aquello que tú has dicho desde lo alto quiénes somos, porque tú nos creaste, tú nos diseñaste, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a compartir pantalla para iniciar esta presentación que se llama El desorden del vacío. ¿Va? El desorden del vacío. Muy bien. Listo. Vamos a iniciar con esta palabra de Malaquías 2:10. No tenemos todos un solo Padre. No nos crió un solo Dios. ¿Por qué, pues, profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Hasta en una familia con varios hijos sucede que no todos los hijos son iguales. Y dicen algunos padres, bueno, ¿qué acaso no lo eduqué de una manera? ¿Por qué se comporta diferente? Y es que la misma palabra nos indica desde el profeta Malaquías, hace esta gran interrogante: si todos tenemos un solo Padre y nos crió el mismo Dios, ¿por qué nos comportamos diferentes? ¿Por qué pues profanamos y traicionamos lo que se nos dio como legado? Y lo puedes ver tú donde te congregas, en la religión que profeses, que aun cuando se dice y proclamas el nombre de Dios, las conductas de unos y otros es diferente. Esta analogía del profeta viene cuestionando a un pueblo, al pueblo de Israel, que se perdía y terminaba adorando otros ídolos, aun cuando Dios había manifestado su gloria en ellos, como lo hace aún en nosotros. Yo te quiero decir que Dios es un Dios generacional. Te quiero decir que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob también es el mismo Dios de nosotros. Te quiero preguntar entonces a ti, para ir aterrizando esto: ¿quién es el Dios de tus padres? ¿Quién es el Dios de tus hermanos? ¿Quién es el Dios de tu familia?
quiero preguntarte, ¿quién es tu Dios? Pues ahí es donde tu corazón se doblega y tu corazón obedece. ¿Qué es lo que honras tú de tu padre y tu madre o de quienes te hayan educado o criado? Lo que honras lo debes de confrontar con la palabra de Dios para saber si es digno. ¿Qué es lo que profanas? Y lo que profanas lo debes de confrontar con la palabra de Dios para saber si es verdadero. Porque muchas generaciones terminamos honrando algo indigno y terminamos profanando lo verdadero. La palabra de Dios es lo que va a permitir que tú tengas una respuesta verdadera en tu propio corazón. Este tema, el desorden del vacío, simboliza confusión, falta de enfoque, caos, inestabilidad, incertidumbre acerca de tus metas o de tu futuro, pero también incertidumbre sobre tu identidad. Y todo tiene un origen, y mi punto de partida está en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, del 4 al 9, que dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Amén. Esta palabra nos habla de lo que escuchan y obedecieron nuestros padres. Será compartido de manera oral y de manera ejemplar con actos a los hijos y a los hijos de los hijos. El Señor, cuando dice escucha, también lo dice como un padre que le dice a su hijo: escucha, hijo, lo que te estoy diciendo, porque es una señal de advertencia. ¿Qué sucede con nuestros padres y con los padres de nuestros padres cuando no conocieron a Dios, al Dios verdadero? Cuando les inculcaron un Dios rígido, un Dios castigador o un Dios que permite todo, un Dios que no se asombra, un Dios que no está vivo. De ahí que generacionalmente, en algún momento me tocó compartir en un lugar de clínica o una clínica de rehabilitación y drogas, y era increíble que el abuelo, el papá y el hijo, es decir, 3 generaciones, consumen drogas. ¿Cuál es el Dios de esa familia? ¿Dónde empezó ese error o esa maldición? Así sucesivamente, el Dios de nuestros padres, por eso decía el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, son 3 generaciones, ese Dios lo transmite uno a sus hijos. Y la misma palabra te dice que estés pendiente de los hijos de tus hijos. Bien, fíjense qué hermoso. Que lo lleves como una marca y lo escribas en los postes de tu casa y en los portones de la ciudad. Es decir, para que tus conductas dentro y fuera de casa sean congruentes. Porque nuestros hijos nos ven adentro y fuera. Hace mucho, mi hijo mayor, Alan, me dijo: odio a Dios, cuando tenía 13 años. Y yo me quedé asombrado. ¿Por qué? Le dije. Porque yo le pedí a Dios que no me pegara si me pegaste. El Dios que yo estaba sembrando en mi hijo, pueden decir algunos padres, pues es el Dios de la corrección, Dios corrige, sí. Pero antes de ser una corrección, Dios tiene caridad y misericordia. Y yo me di cuenta que ejercía una violencia en mis hijos, producto ¿de qué?
pues también de las correcciones del modelo de corrección que yo recibí. Entonces, yo te quiero decir que la identidad para la filosofía dice que no es un yo, sino una mera construcción de la memoria. Entonces, el modelo de identidad que uno primero conoce es el de nuestros padres. Y dice John Locke, un filósofo, la identidad es la relación entre la memoria y las diferentes vivencias presentes y pasadas. Y estoy de acuerdo porque la memoria es parte del corazón que se refiere a la Biblia. Entonces, el Salmo 127 claramente dice, en vano se edifica una casa si el Señor no la edifica. Nosotros hemos hecho en vano, que significa sin resultados, inútil, porque hemos buscado edificar en nuestros hijos y nosotros mismos como consecuencia de un origen disperso, desordenado, hemos buscado construir una identidad en base a banalidades, en apariencia, en el dinero, en cuestiones afectivas meramente emocionales, sin disciplina. Y cuando hablo de disciplina, no hablo meramente a lo que es la corrección, no. Hablo también aquello que es antes de una corrección, explicar por qué y para qué. Porque muchos padres quieren edificar a sus hijos y lo han hecho en base a sus propios miedos. Es que no quiero sufrir, en base a un egoísmo, pero no a caridad, que también es amor. Es decir, la orfandad se viene transmitiendo de una generación a otra porque no conocimos a Dios como Padre. Hemos hecho en vano muchas cosas y lo podemos ver en este tiempo donde podemos claramente ves la familia desintegrada, donde puede ver los índices de suicidio, de abandono, de divorcio, de desintegración, de autodestrucción, que son alarmantes, donde la gente manifiesta ideologías claramente destructivas y se enojan y están enojados con el Dios vivo, porque tal vez piensan que ese Dios vivo o no existe o los traicionó cuando les pidieron algo y no sucedió. La autosuficiencia nos tiene frustrados, enojados, porque nada de lo que tenemos es suficiente para sentirnos bien, porque nuestra identidad no está clara. El mismo Salmo 27 en el párrafo 4 dice, como flechas a las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Y eso se refiere a que el hijo, como una saeta, como una flecha, es arrojado a una dirección con la fuerza de su padre o de su madre o de los dos, o con la ausencia de los dos. El salmista, o sea, con tanta sabiduría, más de 2000 años, 3000 años, escribió algo que pudo ver, que los hijos salen con una dirección de casa, pero esa fuerza viene de los padres, o de la ausencia de ellos, o de quienes lo criaron y educaron. El asunto es hacia dónde van. Salen de casa con una identidad clara o distorsionada. Pues la identidad es el guión mental que hacemos cada persona de los valores y comportamientos que nos han transmitido en nuestra cultura y entornos y que están resguardados en la memoria. Esa educación de que olvides no funciona. No podemos olvidar. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, el origen nos crea percepciones, es decir, la manera que interpretamos la información interna y externa que recibieron nuestros sentidos y le damos un significado. Todos tenemos un origen, aunque no quieras voltear a verlo. De ahí generamos una percepción, una interpretación, y a partir de entonces se escribe nuestra historia, ya sea con quienes tenían autoridad sobre nosotros, pero en algún momento nosotros estamos escribiendo nuestra historia, aunque sigamos culpando a alguien, aunque sigamos justificando lo que escribimos en el presente por un pasado que todavía tiene poder y tinta hacia un futuro.
esa necesidad de aprobación, esa necesidad de recompensar, esa necesidad de ser grande o exitoso como el mundo te refiere y te indica, es algo que tenemos que reconciliar y sanar. Esa fue la manera en que tú interpretaste tu entorno familiar. Si en tu entorno familiar había violencia, había una religión sin comprensión, pues la misma palabra dice que somos como tierra fértil, es decir, semillas que vienen compartidas por otras personas, semillas de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, cuando cae en una tierra fértil, da frutos. Nuestra manera de percibir tiene que ver con nuestro origen, nuestro entorno, lo que nos dijeron, lo que interpretamos, lo que comprendimos, y se va creando una historia. Yo hablaba con mi hijo mayor hace unos días y yo le decía, a partir de este tema, de este congreso, yo le decía, hijo, qué increíble que mi abuelo fue huérfano, mi madre fue huérfano, yo fui huérfano. Y tú, gracias a Dios, tienes padre y madre después de 3 generaciones. Pero ¿a qué se enfrenta uno? Se enfrenta a una historia. No es fácil para una persona dar lo que no tiene. Necesitamos tener conocimiento para que ese conocimiento genere sentimientos y esos sentimientos de manera correcta generen conductas en nosotros. Y no es suficiente lo que te dan aún en talleres si no es a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo único que va al ser, que es la combinación del alma, del cuerpo y del espíritu. Es entonces a partir como podemos ir escribiendo una nueva historia que puede liberar y sanar todo aquello que vienes arrastrando, comprendiendo el por qué, pero también el para qué. Yo cuando tenía 6 años le pedí a Dios conocer a mi papá vivo, porque había muerto el papá de un primo mío con el que nos criamos juntos. Y Dios me bendijo a los 16 años en el lugar menos indicado, fuera de mi casa, porque mi madre me mandó a estudiar fuera por seguridad, porque nuestra familia era totalmente disfuncional, dispersa. Había violencia verbal, incluso física. ¿Qué generó en mí esa carencia tan grande? Porque desde niño yo tenía conocimiento que no tenía papá. ¿Qué generó en mí? Una necesidad de aprobación permanente. Es muy curioso cómo prometía muchas cosas de niño, porque realmente me sentía insignificante. Y era la única manera de poder decir gracias. En vez de decir gracias, decía, cuando sea grande, tía, yo te voy a dar. Cuando sea grande, tío, yo te voy a dar. Mamá, cuando sea grande, yo te voy a dar. Porque crecí con esa identidad de que si tengo, valgo. Y solo Dios y Jesucristo, el amor del Padre, ha permitido sanar eso para aceptar lo que soy, que en verdad soy, no por lo que tengo, sino por lo que soy. Así, hay muchas personas. Yo te quiero decir que lo que hayas hecho, que lo que hayas vivido, los errores que hayas cometido y los errores que hayan cometido tus padres, te quiero decir que todas esas heridas que tienes no te definen, son recuerdos, pero no son tu identidad. Nuestra identidad no es nuestras cicatrices y heridas. Esa no es nuestra identidad. Ciertamente vivimos consecuencias de nuestros padres y también consecuencias de nosotros, de nuestros actos. Porque la palabra identidad deriva del latín idem, que quiere decir el mismo, lo mismo, vinculado a su vez con el latín identitas,
que quiere decir formado con Él. Más claro, ¿verdad? Tu identidad se basa en quién te ha formado, en el entorno en que viviste. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos, no te amoldes al mundo actual, sino seas transformado mediante la renovación de tu mente, para que puedas comprobar cómo es la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Y por eso yo te hablo de Dios, de la identidad de hijo de Dios, porque solo tú, buscando lo que dice Él de ti y de tus hijos y de tus hijas, podrás arrebatarle al enemigo, al engañador, al mentiroso, al destructor, lo que la identidad del mundo ha formado en ellos y formó en ti. Solo así puedes arrebatar, no importa dónde estén y cómo estén, solo buscando y creyendo lo que Dios dice que tú eres, te va a dar la fuerza, la esperanza y la congruencia de una oración para salir de donde estás. Hace tiempo en un lugar se acercó un indigente y pidió alimento. Mi esposa Carla se para, inmediatamente le trae alimento y me dice el indigente a mí: tengo muchos años viviendo así. ¿Tú crees que yo puedo cambiar? Me levanté y le dije: voy a orar por ti, porque el Espíritu de Dios que me rescató a mí de donde estaba, ese mismo Espíritu tiene la fuerza para sacarte a ti del lugar en el que tú habitas. Porque el espíritu de orfandad está en el mundo, acompañando a ricos y pobres, a hijos con padres y a hijos huérfanos. Ese espíritu de orfandad nos lleva a periodos de oscuridad en el alma y fuera del alma, que es el exterior. Hoy te digo en el nombre de Jesucristo, por quien fue reconciliado todo y es el único mediador en el cielo y en la tierra, a quien se le dieron facultades, está escrito así, porque Él fue el primero que dijo: Abba, Padre. Mientras el pueblo de Israel tenía un Dios muy alto, el Dios encarnado, el Emmanuel, la profecía se cumplía en Jesús de Nazaret. El Dios que camina entre nosotros, el Emmanuel. Él nos dejó como herencia una oración hermosa como el Padre Nuestro, pero que debes de creer cuando dices Padre Nuestro, porque ahí se empieza a ejercer la aceptación de una paternidad hermosa que no culmina, que no fenece, porque es eterna. Por eso el profeta Malaquías nos deja este versículo hermoso que nos dice: acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, recuerden los estatutos y las ordenanzas que les di en el Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible, que para mí lo estamos viviendo hoy. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Este versículo habla de que así como debemos honrar a nuestros padres también se equivocan, erran, se olvidaron del mismo Dios verdadero. ¿Y qué hicieron? Soltaron una generación. El profeta Elías representa a Juan el Bautista en ese tiempo, que hablaba del arrepentimiento y de volver a Dios. Así que este llamado es para todos los padres que han abandonado a sus hijos o que viven con ellos, pero que no reconocen al Dios verdadero. Eso que ves es una atadura generacional y tú puedes volver a Dios Padre en el nombre de Jesús para tener una reconciliación profunda, una reconciliación que es necesaria, porque al no reconocer a Dios tú, ¿cómo lo va a reconocer tu hijo? Cuando los padres se extravían, ¿quiénes pagan las consecuencias? Los hijos. Por eso hoy te digo: conoce tu corazón. El corazón representa en la Sagrada Escritura tus actitudes, tus intenciones más profundas,
representan tus sentimientos, tus pensamientos, la memoria a la cual tú recurres para saber quién eres. Y la cual lamentablemente a veces te acusa o te dice que no vales o que no ocupas a Dios, porque tu Dios tal vez es el dinero, el orgullo, el ego, la vanidad, la miseria, el abandono, el rechazo. Conoce tu corazón, que habita en tu corazón. Inseguridades, enojos, necesidades, miedos, miedo a la intimidad, miedo a que te conozcan, aún tu esposo o tu esposa, si fuiste abusado, abusada, violado, golpeado, golpeada, dejada, donde se genera la vergüenza, es decir, la opinión que tienen los demás, que tú apercibes por tu origen. Hay gente que le da miedo a la pobreza, hay gente que le da miedo a la riqueza, miedos a mostrar tu lado vulnerable, que evita comunicarte, miedo a la separación, y estás ahí todavía con un Dios, el Dios de los golpes, el Dios de la violencia. Necesitas aceptar que Dios es Padre y de Él vendrá esa autoridad para que tú tengas valor para enfrentar la vida. Miedo al rechazo, a la responsabilidad, porque no te crees capaz, porque no eres suficiente, miedo al compromiso, miedo a establecer tiempos, al matrimonio para toda la vida, miedo, porque no tienes las herramientas, esa necesidad de aprobación que hace que aunque hagas lo que hagas y tengas lo que tengas, te sigues sintiendo poco y te destruyes en secreto con drogas, entregando tu cuerpo o mancillando otros cuerpos. Ese miedo a descubrir tu grandeza, que no se estructure lo que tienes, sino en lo que eres. Ese miedo que está habitando tu interior y que te impide reconocer al Dios verdadero. Porque Él sí sabe quién eres. Es importante la confrontación en tu vida y es inevitable. Porque la confrontación se estructura en una verdad mayor que la que te han dicho, sin juicios y sin excusas, sin juicios para culpar a otros y sin excusas para que simplemente actúes. ¿Qué personas y situaciones no aceptas? ¿Qué habita en tu corazón? ¿Te ha llevado a ponerte máscaras de hipocresía? Máscaras de simulación. ¿Qué errores has repetido del pasado de tus padres? Ningún error cambia el llamado de Dios para nuestras vidas. Y dice el apóstol Pablo que Dios hace que las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para nosotros. Aún todo eso, hoy lo estamos dando. Aún todo el desorden que vivimos y que viví, hoy tiene una utilidad para otros de salvación. Porque también debemos reconocer que el testimonio es la huella que el Espíritu deja y que nadie puede resistir. El Espíritu de Dios es fuerte y es poderoso y nos llama a que nosotros honremos al Padre poderoso diciendo la verdad que nos ha salvado y no sacándole provecho nuevamente para ser egoístas. No, es Dios. Aceptar y superar nuestra historia es una opción. Yo recuerdo de niño que escuchaba que había que olvidar y perdonar. Pero acabo de terminar un diplomado en neurociencias en liderazgo en la Universidad Javeriana de Colombia. Oye, la memoria es ilimitada. Es ilimitada. No puedes olvidar. Ya se crearon sentimientos que son mentales que tú mismo no identificas de dónde vienen. Por eso aceptar y superar nuestra historia es importante. Yo trabajo mucho carta de vida en los talleres que doy. ¿Por qué? Porque está la memoria. Y la percepción también es una interpretación de lo que yo vi, escuché o sentí. Si tú niegas y rechazas tu historia,
Yo te voy a decir, de todo mundo no desaparece. Hermano y hermana que me escuchas, ¿cuánto has pretendido destruir tu historia, destruyéndote a ti mismo y a ti misma? ¿Cuánto has pretendido destruir tu historia? ¿Cuánta gente se ha suicidado o ha matado por lo que provoca su historia en ellos? ¿Cuánta gente ha devuelto el mismo mal que le dieron por destruir su historia? No, Señor. Está escrito que Jesús de Nazaret es el símbolo de contradicción. ¿Por qué? Porque cuando Él llega a nuestras vidas, esa verdad penetra lo más profundo de nuestra memoria, de nuestros recuerdos, y empieza a confrontarlas con la verdad. Aceptar y superar nuestra historia es la posibilidad real de sanar y después de sanar, descubrir lo valioso que somos y el propósito que tenemos, que simplemente es amar. Amar. Sí, claro, con límites. ¿Cuál? El límite del amor no, con el límite que te da la vida. La misma palabra que ayuda a los proverbios a saber dónde estar y cuándo estar. Porque un fruto del Espíritu Santo es el dominio propio, la templanza, que es la manera de resistir, y otras más. Así que reconciliar es poner en orden las cosas. Y esta serie de preguntas son importantes, muy importantes. En 7 años que he dado talleres, el 80% de las personas no las ha escrito y tampoco ha hablado. Se quedan a nivel de sentimientos que son mentales. ¿Qué le agradeces a tu mamá? Escríbelo y díselo. ¿Qué le agradeces a tu papá? Escríbelo y díselo. No tuve papá, escríbelo. Algo va a salir. ¿Qué le perdonas a tu papá? ¿De qué le pides perdón a tu papá? ¿De qué le pides perdón a tu mamá? Es decir, en una conciliación como si fuera bancaria, qué entró, qué salió y qué saldo queda, hay 3 puntos importantes. Nuestros padres se equivocaron, ¿qué les perdonas? Tú también te equivocaste, aunque tus padres y tu madre no te hayan visto lo que hacías. ¿De qué le pides perdón? Aún tu madre te haya abandonado o tu padre, ¿qué le agradeces? Los padres nos equivocamos. ¿De qué le pides perdón a tus hijos? ¿Qué les perdonas a tus hijos? Claro, hay que decirlo como es. Los hijos también nos equivocamos en muchos. A veces somos desagradecidos, indiferentes y irresponsables. ¿Hay alguien más a quien perdonar? En los talleres, una tía, un tío, un vecino, una vecina que te hizo daño, abusó, perjudicó. Se trata de poner en orden tu memoria para que tu presente tenga una nueva pinta para el camino al futuro. ¿De qué le pides perdón a Dios? ¿Qué le agradeces a Dios? Escribe todo esto. Escríbelo. Y todo esto se puede convertir en una gran oración. Sí, ahorita a lo mejor rezas la oración de otra persona que escribió, pero tú puedes escribir tu propia oración. ¿Qué le pides a Dios? Después de contestar esas preguntas, tendrás mucho que hablar con Él. Y humillarte ante Dios no es más que una sumisión consciente de tu realidad y de tus limitaciones. Así como esta lectura de Primera de Crónicas 4, 9 al 10. Jabes fue más respetado que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo, con aflicción le dando a luz. Jabes rogó al Dios de Israel y le dijo, bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. Si Jabes fue el más respetado de sus hermanos y su madre le puso por nombre con la aflicción que dio luz, ¿cómo se llamarán los otros? ¿Tú te imaginas? Aflicción, ven para acá a comer. Aflicción, ven. Pues imagínate el trauma del muchacho. ¿Cómo se llamarían los otros? Eso se refiere a que nacimos en circunstancias diferentes, cada uno. Y cada uno percibimos nuestras circunstancias de origen diferente. Pero todos tenemos esta opción y decirle a Dios, nuestro Padre, bendíceme y ensancha mi territorio. Ayúdame y líbrame del mal.
para que no padezca esta aflicción que me da mis circunstancias de origen y de vida. Yo tenía esos 6 años cuando dije Dios que existes. A los 16, en un directorio público de aquellos tiempos, en una caseta telefónica, encontré el nombre de mi papá y la hablé por cobrar. 10 años después de esa oración, fui a conocer a mi papá. La respuesta llegó. Al paso de los años, mi papá falleció en el 2008. Y no hace mucho cuando yo traté mi orfandad. El haberlo conocido no sanó mi orfandad. Lo conocí a los 17, 16 años. Yo ya razonaba de una manera, yo proyectaba mi vida de una manera en base a lo que yo creía que era correcto. En base al tener con el tiempo, ¿verdad? Con los años y la cercanía ahora con Dios. Pues yo me di cuenta, pues, cuán insignificante me he sentido casi toda mi vida. Y un resultado me daba la identidad correcta. El dinero no me dio la identidad correcta. Nada me dio la identidad correcta. Isaías 64:8 dice, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Reconocer el amor de Dios como Padre es como volver al Edén, desnudos otra vez sin nada que temer. Eso lo escribí en mi libro Entre el desierto y el Jordán. La vergüenza se ha ido. Padre, yo soy barro, moldéame. Y tenemos la bendición de que Él nos puede dar una nueva estructura mental interior, una identidad de hijos. Nuestra identidad hunde las raíces en Dios y empezamos a encontrar un verdadero sentido de nosotros mismos. El yo soy se empieza a manifestar. Esa identidad es lo que dijo Jesús de Nazaret. No podemos volver a nacer del vientre de nuestra madre, pero sí del agua y del espíritu, del arrepentimiento y del soplo que Dios ya nos dio en nuestra vida. Yo te quiero decir, Efesios 2:10, que eres una creación de Dios. Dice la palabra, somos hechura de Dios, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Yo te quiero decir, Jeremías 31:3, que eres amado por Dios. Con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi fidelidad. Yo te quiero decir que eres heredera y heredero de Dios. Efesios 1:11. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme a su voluntad. Yo te quiero decir que eres una hija, un hijo de Dios. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Heredera. Yo te quiero decir que eres importante. Isaías 43:4. Porque eres precioso a mis ojos, dice Dios, y digno de honra. Yo te amo. A cambio de ti entregaré pueblos. A cambio de tu vida entregaré naciones. ¿Acaso Jesús no dijo que él dejaba las 99 por una? Ese uno soy yo. Ese uno eres tú. Eres especial, Mateo 6:26. Fíjense las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. No vales tú mucho más que ellos y que ellas, que las criaturas. Déjame decirte que eres única, eres único. El Salmo 139:14 dice algo que te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien, porque tus ojos me vieron cuando me formaba en el vientre de mi madre. Yo te quiero decir que en Jesucristo tenemos una nueva identidad que tú puedes reclamarle a Dios ya en este momento.
Esta identidad es el sentimiento real de ser alguien original e irrepetible. Este programa se lo dijo con mucho amor a mi esposa y a mi hijo Alan, Pedro y Pablo, a mi familia. Y a cada uno de ustedes, que cuando lo escuches, oro al Padre en el nombre de Jesucristo, que penetre profundamente tu interior y separe tu alma del espíritu y sea su palabra en ti y tú seas como Él en el nombre de Jesús. Amén. Estas son mis redes sociales. En Instagram, Coach Alan Cota. Y en Facebook, Coach Alan Cota, que es una página que se llama Descubre el Secreto para Vivir en Pareja. Simplemente comparto oraciones, palabra de Dios. Y le damos gracias a Dios por tu vida. Gracias, Jorge. Y dejo de compartir la pantalla. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Adelante, Hugo. Cierro yo.